Bien, comenzamos ahora nuestra segunda parte. La segunda parte es cómo orar. Jesús tomó la palabra y dijo, vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo os aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprenden de mí porque soy paciente, humilde de corazón. Y así encontrarán alivio porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Tomado de Mateo 11, 28 al 30. ¿Cómo orar? La forma en que estamos acostumbrados, generalizando, es la oración que hacemos en palabras, la oración vocal. Más adelante hablaremos qué es también la oración vocal. Por lo general, estas son conocidas de memoria, pero hay muchas que son de nuestros libros de oraciones. También oramos escuchando una oración, en especial si estamos bien estimulados con un corazón muy cercano a Dios, entrando con todo el espíritu de la oración. Cabe destacar que muchas oraciones de hombres buscadores de Dios y la santidad traen incluida gran fuerza. Entonces, si las leímos o las escuchamos y las seguimos con gran atención, nuestra alma se inflamará de gozo. Y si nos vamos adentrando en el alma de la oración, es decir, dejando que el Espíritu se comprenda en ella, obtendremos la fuerza que trae incluida. Estas pequeñas razones nos invitan a estar siempre dispuestos a orar, porque si no lo estamos, no podremos conseguir la fuerza de la oración. Estar dispuestos a estar preparados para sentirnos cercanos a Dios al orar. Por eso no debemos orar a la rápida y sin afecto. Nuestra propia experiencia nos lo dice, que no nos resultan nuestros ruegos cuando le pedimos a alguien algo para nosotros y lo hacemos de modo poco atento. Si nos no damos si nos damos poco tiempo para hablar o recibir una respuesta. También la experiencia nos enseña que si pedimos algo a alguien hay que darse tiempo para agradecer y mostrar nuestra satisfacción. Por esa razón, al orar hay que mostrarse afectuoso con Dios y al final de nuestros momentos de oración agradecer a Dios el encuentro que se ha tenido. Entonces, busquemos orar despacio, con gran atención. No es un diálogo obligado, recitando la oración, convirtiéndola lentamente en una oración mental, hay que buscar que nos eleve muy en alto. Teresita de Lisieux, Teresita del Niño Jesús, nos recuerda y nos dice, no poseo el valor para buscar plegarias hermosas en los libros, al no saber cuáles escoger, reacciono como los niños. Le digo sencillamente al buen Dios lo que necesito. Y Él siempre me comprende. Miren qué belleza. Entonces, preparándose para orar. Al orar debemos tener presente nuestra mínima preparación, hacerla con solicitud y sentimiento y una vez finalizada, dejemos un tiempo para disfrutar y prolongar en nosotros ese espacio que nos hemos acercado a Dios antes de comenzar nuestras tareas habituales. Podemos ayudarnos en nuestra preparación con algún libro, alguna lectura evangélica o con nuestra maestra de oración,
como en el caso de Santa Teresa de Jesús, o con algún autor místico, como es el caso como con San Juan de la Cruz. También nos ayuda una historia del alma, nos ayuda Santa Teresita, el Niño Jesús, nos ayuda Carlos de Foucault, entre otros, o el que sea el de su preferencia. Estemos donde estemos, antes de iniciar nuestra oración, debemos darnos un tiempo para liberarnos de estas cosas que nos alejan de Dios, aunque sean mínimas, preocupaciones. Es el tiempo para Dios. Hay que vivir el alma. Hay que tener presente que vamos a entablar un diálogo con Dios. Todo un misterio va a estar con nosotros. Orar es estar en humildad, obediencia y sumisión. Orar es estar en paz, concordia y amistad. Orar es estar en armonía, acuerdo, conciliación con Dios. En un instante en el que debemos estar muy preparados. Si no lo logramos, si lo logramos, hemos avanzado un gran paso. Orar en amor y amistad. Oremos amando al amado Dios. San Juan de la Cruz nos dice, el mirar de Dios es amar. Y Carlitos de Foucault dice, mientras más se ama, mejor se reza. Dios nos ama con mucha fidelidad y lo mejor es que nos ama más cuando más estamos necesitados de Él. Cuando muchas veces todos nos han dejado solo en nuestras dificultades, Él no nos abandona. Oremos sintiendo su amistad, es un trato amistoso. Dios y yo, como nos enseñó Santa Teresa de Jesús, tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama, nos escribe el libro Vida 8.5. Dios es nuestro amigo. Hemos hablado de estar preparados. Si estamos listos, sentiremos lo que es estar con un amigo. Entonces ya no estaremos tan preocupados de lo que le vamos a decir en este tiempo. Disfrutaremos cómo es estar en un verdadero clima de amistad divina. Recordemos lo que nos enseña Mateo 16. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida íntima? ¿Su vida? ¿El alma? Entonces, orar con el alma, el acceso a Dios. ¿Qué es el alma? Es una pregunta con muchas respuestas y no es fácil dar una contestación que sea bien comprendida. Sin embargo, eso es lo más valioso que tenemos los hombres. Alma significa el principio espiritual en el hombre. El alma y el cuerpo, una naturaleza. Nos enseña el catecismo católico. Cada alma es creada directamente por Dios y desde la concepción de cada ser humano, creando un alma inmortal. Y sigue el catecismo, el alma le da al hombre acceso a Dios. En efecto, el hombre con el alma hacia Dios abierta totalmente a Él, se abre a la verdad y a las respuestas sobre la existencia de Dios. En ese instante, en él que percibe los signos de su alma espiritual, es allí donde mejor se comprende que su alma no puede tener otro origen que no sea Dios, nos reitera nuestro catecismo. Es la oración un misterio. Existe un estado donde el amor de Dios es puro al extremo. Es el estado donde el alma ama a Dios y se hace dependiente de Él. La oración hecha con toda el alma es predilecta para el corazón de Dios. Es la oración que le cautiva. Su influencia es asombrosa. Diríamos que la oración es una corriente, un río manso de agua fecunda que va fertilizando, lógicamente, con la lógica desconcertante de Dios, los caminos del alma y los mismos laberintos de ellas. Arquímedes pedía un punto de apoyo para levantar la tierra. El hombre tiene en la oración esa palanca. Es una palanca colosal.
Si podemos hablar así, diremos que la oración agiganta al hombre y debilita a Dios. Dice San Agustín, la fuerza del hombre y la debilidad de Dios. Al enseñarle a orar, Dios ha dado arma para ser vencido, como el hombre, como lo fue Dios con Jacob. Un alma unida a Cristo, orando, salva al mundo. Orar educando el alma. Estar frente a una cruz, contemplando al crucificado, nos motiva a orar al Señor. Si es frente a la imagen de María Santísima, le rogamos que interceda por nosotros. Si es a algún santo, le rogamos para que actúe milagrosamente a lo que requerimos. Todo eso está bien, pero no debe ser para nosotros indispensable esto para que estemos dispuestos a orar. Cuando sentimos la necesidad de estar con Dios en una conversación por lo que creemos importante, solo tenemos que dirigirnos a Él. No le pedimos una cita ni le preguntamos si está ocupado. Es algo muy sencillo. Dirigirse a Dios, pero requiere cierta conducta que debe cuidarse, como por ejemplo, no apurarse para hablarle. Es bueno estar compenetrado con las palabras con las cuales nos vamos a dirigir. En otras palabras, tenemos que reavivar nuestro corazón para que sea más sencillo comprender y sentir el misterio de dialogar con Él. Tenemos que evitar que nuestra mente vaya a otros pensamientos, y si este se nos va, lo debemos regresar al comienzo nuevamente, y así de este modo ir aprendiendo a no distraernos mientras oramos. Si alguna parte de nuestro diálogo nos inflama el alma, es bueno deleitarlo, porque es signo de que nuestro espíritu de oración está comenzando a instruir la presencia del gozo por orar y que nos estamos consolidando en el espíritu de la oración. Y al terminar nuestro instante de oración, comencemos el resto de las actividades sin prisa. Meditemos el momento que hemos disfrutado y qué sentido ha tenido para nosotros. No hay momento más dulce en nuestra vida que el amoroso diálogo con Dios, por cuanto después de cada oración intentemos prolongar esa dulzura que hemos saboreado. Así vamos educando nuestro camino, nuestro espíritu, es decir, lo vamos encantando. Si mantenemos esta actitud, nos iremos dando cuenta que se nos irá dando de nuestra mente esta idea de que orar es aburrido. Al contrario, es fascinante, ya que toda palabra o todo pensamiento bien invocado nos dejará una huella imborrable y beneficiosa en nuestra alma. La perseverancia irá profundizando esta huella y nos traerá más permanencia de Dios en nosotros. Seamos sencillos para orar, y sean estos sencillos consejos un pequeño paso en la formación de nuestro espíritu orante. Si logramos asimilarlo, será para nosotros el comienzo de la más maravillosa relación con Dios. El Santo Padre San Juan de la Cruz nos dice: orar dejando el alma sola con Dios. El alma que anda en amor ni cansa ni se cansa. Y si hemos logrado un acercamiento a Dios mediante la oración íntima, es decir, con las palabras, sentimientos y oraciones que han ido brotando de nuestro corazón, hay que dejar el alma a solas con Dios, que ella entre en diálogo, que ella se encumbre a Dios, se abra y se refugie en Él, y se quede en estado de confianza, de tal modo que pueda expresarle todo lo que sienta, confesarle todo lo que anhela. Si logramos esto, nuestra alma se irá educando en Dios. Por tanto, es muy importante que nos vayamos acostumbrándonos a dirigirnos a Dios, dirigirnos con el alma enamorada a Él, con el alma entregada a Él, buscando que ya no sea nuestra, sino toda de Él. Si es el creador de toda naturaleza, esa es nuestra fe. Y toda palabra que viene de Dios es sabiduría plena. Nadie es más justo que Él,
Y Él lo dirige todo. Si todo esto está en nosotros, si estamos conscientes de que Cristo Jesús ha venido para salvarnos y que tenemos de regalo la gracia de un Dios amoroso, de un Cristo Jesús que se conmueve de todo sufrimiento humano, el mismo Cristo que lloró al ver el llanto de María en la resurrección de Lázaro, por ejemplo, Juan 11. Esta emoción y lágrimas de Jesús es una emoción profunda y legítima y bondadosa del Señor ante la muerte de su amigo, a quien Jesús amaba. En esas lágrimas de Jesús quedaron santificadas todas las lágrimas que nacen del amor y del dolor de cada cristiano. La conciencia de a quienes nos dirigimos, el saber a quién nos entregamos con todo el corazón, su calidad, su actuar sobre nosotros, irá formando al alma para deleitarse de estar con Él. Parece un poco rudo decir, deja que Dios te ablande el corazón, pero si se lo entregamos sin restricción, nuestra alma comenzará a fluir en rica oración. Teresa de Jesús nos enseña que el alma unida a Dios se diviniza de tal manera que llega a pensar y desear y obrar conforme a Jesucristo. Me encanta la oración de un alma enamorada del Santo Padre San Juan de la Cruz. Esa que dice, Señor Dios mío, amado Dios, todavía te acuerdas de mis pecados para no hacer lo que te ando pidiendo. Haz de ello, Dios mío, tu voluntad, que eso es lo que más quiero. Y ejercita tu voluntad y misericordia y serás conocido en ello. Y si es que espera a mis obras para que por este medio concederme mi ruego, dámela tú y óbramela. Y las penas que tú quisieras aceptar, hágase. Y si las obras mías nos esperas, ¿qué espera, clementísimo Señor Dios mío? ¿Por qué te tardas? ¿Por qué si en fin ha de ser gracia y misericordia que en tu Hijo te pido, toma mi coronadillo, pues le quiere y dame este bien, pues que tú también lo quieres. Oración de un alma enamorada de San Juan de la Cruz. Hay que orar amando a Dios. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre los malos y los buenos, y llover sobre los justos e injustos, de Mateo 5. Habíamos comentado de orar en amor y amistad. Ahora exponemos cómo orar amando a Dios, comenzando reconociendo que el amor solo es verdadero si se expresa un sentimiento real, sólido y estable, ansioso de encuentro y unión con el amado. Orar amando a Dios debe expresar esos sentimientos, ansias de encuentro con el amado. Como dice Cantares hermosamente, mi amado es para mí y yo para mi amado. El amor es dar y darse, es renunciar a los deseos propios, los del ser amado, sin considerar que esta renuncia es un sacrificio. El amor verdadero desea profundamente el bien y la felicidad del ser que ama. Y Dios nos ama y nosotros amamos a Dios. Pero ese amor no es como lo entienden comúnmente los hombres, salvo que haya vivido una experiencia de Dios enriquecedora. Como dice Teresa de Jesús en el libro Vida, oh Señor mío, qué delicada y fina y sabrosamente sabéis tratar a quienes os aman. Libro Vida 25. Pero los hombres no somos tan muy finos para tratar a muchos hijos de Dios que se deleitan por ser espirituales y no se abstraen para nada de las cosas de Dios. Incluso si en un instante caen, nos place criticarlo. Pero esto no es nuevo. Hay muchos casos de nuestra historia cristiana donde hombres iluminados han vivido en la oscuridad por ser considerados personas extrañas. Un gran ejemplo, San Juan de la Cruz, que sintió en su piel la munición muy utilizada de que nadie es profeta en su tierra.
A pesar de haber vivido años muy duros desde su juventud, tiempo en que su hermano Luis murió de hambre, es un hombre empapado de amor, delicado y sensible, que dice, donde no hay amor, ponga amor y cosechará amor. Pensaba el santo poeta incansable buscador del amor, que también dice, el alma que anda en amor ni cansa ni se cansa. San Juan de la Cruz define el amar así. Amar es trabajar en despojarse y desnudarse por Dios de todo lo que no es de Dios. Es decir, cultivando el amor, el alma creada por Dios se acerca a los propósitos para los cuales fue establecida. En la oscuridad de la noche, San Juan de la Cruz deslumbra con claridad, mira sus propias raíces y ve cómo el hombre es como Dios, de quien fuimos creados a su imagen y semejanza. Como dice el Evangelio de Mateo, sed perfecto como es perfecto vuestro Padre Celestial. Y para orar amando a Dios es necesario que en nuestro corazón no existan cosas que no son de Dios. Es decir, no podemos tener pensamientos malos al acercarnos a Él. Entonces, al iniciar el día, nuestros primeros pensamientos sean predisponernos a tener un día santo. Iniciemos la mañana alabando a Dios para que nuestro espíritu se incline, que tengamos un día dedicado a hacer el bien, a pensar bien. Esta decisión nuestra nos ayudará a recordar a Dios durante todo el día. La permanencia de Dios en nuestra alma y mente mejorará el acercamiento espiritual y nos acostumbrará a un diálogo constante de hijo a padre y de padre a hijo, de tal modo que nuestro corazón lleno de amor por Dios se gozará no solo de su compañía, sino que se irá preparando para el encuentro cara a cara con Él cuando seamos llamados a vivir la vida eterna. Quiero recordar también a Teresa de Jesús. Oh Jesús, Señor mío, cuánto nos ayuda aquí vuestro amor, porque este tiene cogido al nuestro, que nos deja libertad para que no le deja libertad para amar en aquel momento a nadie y nada más que a vos. Teresa de Jesús, libro de vida. Orar enamorando nuestra alma. Hemos comentado que el alma le da al hombre acceso a Dios. Meditar sobre este punto ciertamente nos permitirá enriquecernos de amor hacia Dios. Un alma llena de Dios, entregada y dirigida a Él, podrá sentir con mucha fuerza el deseo de encumbrarse hacia Él y abrirse con gran confianza. Esto nos traerá otro beneficio. Nos iremos acostumbrándonos a mantenernos en mejor estado de gracia, porque irremediablemente ya no permitiremos que nuestra vida caiga y acepte malas acciones. En efecto, un corazón y alimentado del amor de Dios solo hace cosas buenas, en cambio un alma influenciada por el mal hace solo cosas malas. Pero debemos tener mucho cuidado en jactarnos de que somos los preferidos de Dios, por el solo hecho de que hemos tomado la determinación de ser de Él. Nunca debemos perder el temor de Dios, entonces a través de la oración no dejemos de rogar que nos instruya en todo y que sea Él quien dirija nuestros pasos para no caer los errores. San Juan de la Cruz nos da un aviso. Los amigos viejos de Dios, por maravilla, faltan a Dios porque están ya sobre todo lo que les puede hacer falta. Un alma enamorada de Dios está en permanente oración, pero el espíritu al mismo tiempo estará expuesta a ser bombardeada por mucha gente que no está interesada en Dios y oirá cosas que pueden desconcertarle. Si esto no sucede, mantengamos nuestro corazón puro y a solas con Dios. Es decir, no lo dejemos contaminar. Otro aviso del Santo Padre San Juan de la Cruz. El espíritu bien puro no se mezcla con extrañas advertencias ni humanos respeto, sino en soledad de todas las formas, interiormente con sosiego. Es un aviso de San Juan de la Cruz. Pero ante todo, para enseñar al alma
a enamorarse de Dios, debemos enseñar que debe permanecer siempre humilde ante Él. Como dice el Santo Padre de Juan de la Cruz, el alma enamorada es blanda, mansa, humilde y paciente. Esto significa a sentirse dependiente de todo de Dios y para todos los acontecimientos diarios, para que cada una de nuestras necesidades, por cuanto durante el día y desde del corazón vayamos solicitando la asistencia de Dios, agradeciendo cuánto hace por nosotros. Como dice San Pablo en 1 Tesalónica, en todo de gracias, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de vosotros. Cada cual debe reconocer cuáles son sus formas de expresarse con Dios. Es algo en lo cual no podemos intervenir. Los siguientes consejos sencillos pueden ser válidos para ir acostumbrándose a dirigirse a nuestro Padre. Bendigamos siempre a Dios. Si terminamos algo que no ha resultado bien, bendito sea el Señor. Estamos en peligro de caer en falta, pidamos, sálvanos, Señor, que nos hundimos. Estamos tomando un camino equivocado, Señor, sé mi guía, oriéntame, para no equivocarme de camino. No sé acudir, Señor, que no me desorienten mis pasos. Si hemos faltado, Señor, ten piedad. También podemos pedir a María Santísima que nos ayude, nos socorra, recordando que una buena madre jamás abandona a su hijo. María, Madre de Dios, estuvo al pie de la cruz. Todo esto nos entrenará para acostumbrarnos a dialogar con Dios y será parte de nuestro aprendizaje en el camino de enamorar nuestra alma a Dios. Cómo orar, hacer su propia regla de oración. Dos hombres subieron al templo a orar, recordemos este evangelio, uno fariseo, el otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, manteniéndose a una distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Esto está en el Evangelio de Lucas 18. ¿Qué puede ser más importante? ¿Aprender a orar o acostumbrarse a orar? La diferencia está en que podemos aprender a hacer bien nuestras oraciones, pero de poco nos vale si no la utilizamos, si no tenemos la costumbre de rezar y no hacemos de la oración algo habitual y necesario para nuestra vida. Acostumbrarse a orar es conseguir que esto sea un hábito, es decir, una cosa frecuente. Hay bastantes y muy buenas reglas de oración ordenadas y motivadas de una cierta disciplina de oración, tema que trataremos en otro taller más adelante. Pero en esta etapa, preparándonos para la siguiente forma de orar, queremos avivar nuestros corazones y motivarnos a preparar nuestra propia regla. ¿Por qué? ¿Y para qué preparar nuestra propia regla? Porque a veces queremos cosas simples y sencillas. Muchas personas consideran esclavizantes ciertos modelos y muy rígidos y al final se fatigan y se fastidian con ellos. Los distintos métodos de oración deben servir para orientar al orante y no para hacer algo que les incomode hacerlo. En cierta ocasión, en un grupo de oración en la cual seguía una metodología mucho tiempo, un miembro del grupo le hizo una llamada de atención a un participante que se quiso salirse de la práctica habitual. El que recibió el regaño mantuvo silencio y humildad para oírlo. Sin mostrar altivez, le respondió: este es mi diálogo con Dios y hoy tengo algo importante que decirle. Luego, el que hacía de guía le manifestó: si consideras importante que yo sea más comprensivo, pídele a Dios que me conceda. Quizás yo no me he acordado de pedir eso y me falta. Y bueno, todo continuó luego hermanablemente. Dice Teresita de Lisieux, Santa Teresita del Niño Jesús: vos obráis como Dios, que nunca se cansa de escucharme cuando le cuento con toda sencillez mis penas y mis alegrías,
como si él no las conociese. En el manuscrito C está esto. No oremos deprisa, imploremos con humildad, hermanemos los sentimientos y las palabras, estimulemos los sentidos con cada palabra, mostremos que amamos la oración, nos agrada rezar. Con todos estos consejos podemos formar una primera regla. Preparemos las lecturas o las oraciones para la ocasión que hemos dispuesto. Fijemos un tiempo el que efectuaremos siempre o el que estaremos dispuestos para esa ocasión. Pero dejando en claro que si se nos acaba la voluntad para seguir, démosla por finalizada. Preparemos un buen recibimiento al Espíritu. Es Dios al que recibimos en oración, en nuestra fiesta de amor con Él. Podemos sacar de nuestra vista todo lo que nos inquiete, por ejemplo, el reloj. Hay que apagar siempre el celular. Hagamos cuenta que haremos un viaje largo. De esta manera nuestro pensamiento no sentirá y no se verá presionado. En las ocasiones que vamos a pedir algo importante, por ejemplo, un crédito, un trabajo o algo para ayudar a los demás, lo que generalmente hacemos es prepararnos. Para orar también es bueno prepararnos. Esto nos ayudará a tener sentimientos en la oración, vocal o mental. Un buen consejo puede ser leer un trozo del Evangelio. Nos invitará a responder y a comprometernos con Cristo. Hay muchos santos y santas con lecturas muy inspiradoras para incentivar nuestros sentimientos antes de orar. Dice Teresita de Lisieux en el manuscrito A: sentí en una palabra que entraba en mi corazón la caridad, la necesidad de olvidarme de mí misma por complacer a los demás. Entonces fui dichosa. Cuando las oraciones son leídas de algún texto, tenemos que aprender a hacer una pequeña pausa entre oración y oración. Si lo sentimos o lo deseamos antes de la oración siguiente, podemos hacer una pequeña ejaculatoria. Esto nos ayudará a avivar más nuestros sentimientos en la etapa siguiente. Si teníamos planificado orar por un determinado tiempo para rezar y por algún imprevisto no podemos cumplir con el tiempo programado, es preferible hacer menos oraciones, pero no orar deprisa. Hasta ahora hemos reflexionado sobre orar amando a Dios y orar enamorando el alma. Todo ello con el fin de acostumbrarnos a orar con el convencimiento y sentimiento y no orar como algo muy formal, como autómatas, y si nuestro método es muy extenso y nos obliga en ocasiones a ir deprisa, cambiémosles por otro más breve. Un consejo breve y que puede sernos de gran ayuda: soy siervo de Dios sin límite, pero no de mi propia regla, porque la oración se hace con el corazón alegre, enamorado, con gran ternura y sin presión. La oración es algo de nuestro interior. Las reglas y los métodos son del exterior. Sin embargo, es muy cierto que del mismo modo como nosotros estamos compuestos de las dos cosas, internas y externas, la oración también puede estar compuesta de una regla para orar. De lo contrario, le faltaría algo. Esto es, tengamos en cuenta cumplirlas las dos cosas. Interiormente podemos orar a cualquier hora, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, pero cuando participamos en un rito de oración, como por ejemplo laudes, víspero o alguna jornada litúrgica, estas tienen sus propios tiempos, por tanto están regidas por alguna regla. Ambas cosas sean también nuestra regla de oración. Y sigo con Teresita de Lisieux, que me encanta. Al entregarse a Dios, el corazón no pierde su ternura natural, antes bien esa ternura crece haciéndose más pura y más divina. Del manuscrito C. Puedes, por lo tanto, como nosotras, ocuparte, sigue Teresita, de la única cosa necesaria, es decir, que aún entregándote con entusiasmo a las obras exteriores, tengan por único fin complacer a Jesús y unirte más íntimamente a Él. Santa Teresa del Niño Jesús o Teresita de Lisieux. Bien, vamos a hacer una reflexión final de esta segunda parte de cómo orar. Muchas oraciones han sido creadas por el hombre a través de su historia.
Son también innumerables las que ha recibido de Dios, todas ellas producto de su relación permanente del Padre con sus hijos. La oración es nuestro modo como nos presentamos ante Dios. No importa dónde la hagamos. Para algunos esta se realiza mejor en nuestro hogar, más precisamente en nuestra habitación y mejor aún estando sola. Para otros es mejor el templo, porque el ambiente de este le ayuda a que no se le disipen los pensamientos. Sin embargo, es el entusiasmo por orar el que mejora nuestra oración y la hace más fervorosa. Cómo orar y cuándo orar, no hay una receta que sea ciertamente la superior de todas las formas. Cuando a mí me pregunta cuál es la mejor que me parece, no dejo pensar que es la que hacía Cristo. Él es el maestro de oración y nos enseña que debemos hacerlo siempre, sin desanimarnos y en especial ante cualquier momento trascendente de nuestra vida. Si recorremos el Nuevo Testamento, son abundantes los relatos en los que los evangelistas nos presentan a Jesús orando, teniendo en cuenta además que los evangelios no lo dicen todo, ya que Jesús es infinitamente más grande y deslumbrador, pero al menos nos transmiten su oración ante los acontecimientos más trascendentales de su vida. Jesús ora cuando Juan lo bautiza, cuando pasó toda la noche orando en la montaña antes de elegir a los apóstoles, mientras Jesús oraba en el monte se transfiguró, antes de ser a los apóstoles el Padre Nuestro, Jesús estaba orando en cierto lugar. Todas estas cosas nos enseña los evangelios. Jesús ora en el cenáculo al instituir la Eucaristía y el sacerdocio. Jesús ora antes de comenzar la pasión en el huerto de los olivos. Y finalmente Jesús ora en la cruz, entregándose al Padre y pidiendo perdón por los que no saben lo que hacen. Dice Lucas, y sucedió que estando orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo a uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar como enseñó Juan a sus discípulos. Él le dijo, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe y no nos deje caer en tentación. Esto es lo que dice en el modo de Lucas 11, 1, 4. Lo importante es que tengamos en cuenta que nuestra alma necesita la gracia, que ella es la incansable buscadora de la pureza, porque necesita de Dios, quiere vivir para Dios. El hombre de Dios sabe de esta necesidad y no se la niega. La oración es la que permite ir en su búsqueda. Es entonces cuando Dios nos regala una forma de orar, ya no por obra nuestra, sino por el espíritu de la oración que se ancla en nuestro corazón. Es el instante en que el alma se siente confortable en nuestro interior y no desea cambiar de ambiente. Es el mejor lugar que tiene el alma para contemplar mejor a Dios y todo lo que viene de Él. Teresita de Lisieux, continúo con ella, yo me entusiasmé. Qué grande es el poder de la oración, dice. ¿Qué diría que es una reina que es una reina que en todo el mundo tiene acceso directo al rey y conseguir todo lo que pide? Teresita de Lisieux. El hombre que ora se acostumbra a pedir siempre la ayuda de quien confía plenamente que la va a recibir, de tal forma que para todos sabe de antemano que Dios le socorrerá. Así comienza una dependencia de tan favorable auxilio a sus necesidades y un reconocimiento de que todo lo que logra se hace con la ayuda de Dios. Mientras más se ora, más fe se tiene. Mientras más se ora, más se siente la presencia de Dios. La oración le permite al hombre no solo modificar sus sentimientos espirituales, es más, su corazón se comienza a acostumbrar a reconocer la presencia de Dios en cada situación de su vida, de tal manera que su fe es una fe palpitante, viva e imborrable. Es a través de la oración como el hombre se da cuenta que ella le ayuda a vencer el mal. En efecto, así es. La oración conduce al hombre hacia la santidad.
porque Él la hace parte de su vida. Le cierra las puertas a los pensamientos deshonestos y se le abre a las manifestaciones de la caridad. ¿Quién no se siente más misericordioso y compasivo después de haberse empapado de Dios? ¿Quién no se siente más motivado de ayudar al prójimo si su corazón se alimenta del amor de Dios? El que ora como respira, es decir, incesante, no divaga por caminos oscuros, porque vive alumbrado por la luz de Cristo, y se equivoca menos, porque se alimenta de la sabiduría de Dios. El hombre orante, la oración le cambia la perspectiva de ver el mundo y su prójimo por ser la oración transformante. En efecto, un corazón bueno se siente capacitado para amar al prójimo y lo predispone más rápido al que necesita, haciéndole al mismo tiempo generoso. El hombre de oración reconoce a Dios como fuente de toda inspiración, sabe del temor de Dios, transforma su cuerpo en un templo para que el Espíritu Santo que esté y le colme de dones. Quiero terminar entonces esta charla, taller de ahora, nuevamente ya que estoy entusiasmado con Santa Teresa, el Niño Jesús, Teresita Lisieux. Que verdad es que solo Dios conoce el fondo de los corazones. Qué cortos son los pensamientos de las criaturas, hermano Cristo sea. Bien, amigos y hermanos, hermanas religiosos, seglares, hermanos y hermanas carmelitas, muchas gracias por esta oportunidad de dar este taller y que Dios nos bendiga a todos. Lo voy a dejar grabado las dos partes, cada uno en una parte distinta, para que la puedan compartir con quien quiera e invitarlo a suscribirse a mi canal de YouTube. Muchas gracias por esta invitación.